Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerios Ebenezer. Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto enorme poderles saludar, bendecir en esta noche. Queremos agradecerle al Señor por el privilegio que nos concede de poder platicar su palabra, poder transmitir un mensaje que tenga esperanza, que tenga propósitos en nuestros corazones y sobre todo poder seguir siendo instruidos, capacitados a través de la Biblia. Vamos a platicar esta noche en el nombre de Jesús y vamos a empezar orando. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tú nos concedes de poder estar en tu presencia. Te suplicamos que nos hables en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera platicar con usted este tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Me llama la atención cuando Jesús va hacia Gadara a liberar a uno de los gadarenos. En base a ello le he puesto Jesús calma la tempestad. Amén. Para poder platicar sobre este tema, encontramos dentro de algunos significados de esta palabra, tempestad igual a tormenta, igual a perturbación atmosférica violenta acompañada por un aparato eléctrico y viento fuerte con lluvia, nieve o granizo. Ponga atención a cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de tormenta podemos estar hablando de adversidad, de desgracia, de infelicidad de alguien. Podemos hablar de manifestación violenta de un estado de ánimo, o también podemos hablar de la cantidad grande de algo, especialmente algo impetuoso, violento, una tormenta de ataques, de potestades, etc. Y igualmente podemos encontrar que una tormenta puede estar afectando también el área financiera. En base a todo eso, yo quisiera trasladarle esta palabra, pues que el Señor ha puesto en nuestro corazón y poder edificar a la luz de la Biblia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuérdese que siempre tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Mateo capítulo 8, versículo número 23, dice la Biblia: cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Esto es muy importante que nosotros podamos tomar en consideración. Si vemos la palabra barca o barco, también pudiéramos ubicarlos como una casa o como una familia. La Biblia dice que el que va adelante es Jesús y Él entra al barco y sus discípulos le siguen. Esta es una característica, mis amados hermanos, de todo líder. El líder va siempre adelante y atrás de él van los discípulos. En este caso, dice la Biblia que Jesús entró a la barca. Quiero verlo como una figura de casa, figura de hogar o figura de familia. Sus discípulos le seguían. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Bueno, tenemos que tomar en consideración que los seguidores de Jesús son discípulos, son sus alumnos. Amén. Y recuérdese que al Señor Jesús a veces lo llamaban rabí o maestro. En el capítulo 8, versículo 24, igualmente del libro de Mateo, dice la Biblia: de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Si nosotros tomamos en consideración esta palabra, nos damos cuenta que la tormenta empieza a afectar la barca, pero tenemos que tomar en consideración que dentro de la barca ya está Jesús. ¡Qué tremendo! Ya está Jesús. Mientras las olas cubrían la barca, Jesús estaba dormido. Lo quiero ver de otra forma. Tormenta puede ser igual a un terremoto, una tempestad, una tormenta, problemas atmosféricos. Luego encontramos, en este caso, esta tormenta se desata en el mar de Galilea, que es conocido por las súbitas y severas lluvias y severos vientos. Esta palabra también nos llama la atención, mis amados hermanos. Estamos viendo a Jesús que entra al barco, que tiene un propósito ya definido. Sin embargo, estando dentro del barco, dice la Biblia, y estando dentro del mar, se desata una tormenta muy poderosa, que las olas les cubrían.
cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Yo quiero detenerme en este pasaje. ¿Cuándo es cuando Jesús se duerme en nuestro barco? Mire qué tremendo. ¿Cuándo es cuando Jesús se duerme en nuestro barco? Este pasaje me llama igualmente la atención cuando encontramos que José y María, dice la palabra del Señor, que subían una vez al año a adorar, subían una vez al año al templo. En una de esas subidas, dice la Biblia, Jesús se les pierde. Ellos ya vienen de regreso. Después de 3 días de camino, María pregunta a José o José a María si el niño va con él, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ninguno de los dos lleva al niño, lo han perdido. La Biblia nos enseña que después de haberlo buscado, el último lugar a donde fueron fue al templo. Y cuando llegan al templo, lo encuentran discutiendo asuntos del reino. Amén, esto es muy, muy interesante. Lo encuentran discutiendo asuntos del reino y le contesta José: en los asuntos de mi padre me conviene estar, o en los negocios de mi padre me conviene estar. Aquí notamos 2 cosas. Una, mis amados hermanos, es que a Jesús, José y María lo pierden en el templo. Y esto nos lleva a algo más. Y es importante que tomemos en consideración, esto es figura de aquellos hermanos que ya perdieron la comunión con Jesús en el templo. Van al templo, ¿sí? Están en las actividades de la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Si Pablo dice, no hagáis como muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse, también hay otros que tienen la sana costumbre de congregarse. Pero aquí vemos en este pasaje que ellos extraviaron a Jesús. ¿Dónde lo extraviaron? En el templo. Entonces, esto nos habla en algún momento de aquellos hermanos que por X o Y circunstancia, por problemas, por situaciones adversas, por dificultades, por adversidades, estando en el templo, pierden a Jesús. Lo dejan de ver, dejan de poner sus ojos en el Señor. Y ¿sabe qué es lo tremendo? En este caso, que ellos ya van de regreso, ellos van para su casa. Y el niño ni lo lleva a José ni lo lleva a María, entonces tienen que buscarlo. Yo quiero decirte esta noche, es tiempo que nosotros busquemos a Jesús en nuestros corazones. Es tiempo, mis amados hermanos, que empecemos a ver si no estamos pasando esta condición, si no hemos extraviado a Jesús, si no lo hemos perdido y somos cristianos. Somos hijos de Dios, amamos a Dios, le buscamos a Dios, pero pudiera ser que ya lo hemos perdido porque hemos roto nuestra comunión con el Señor. En este caso, en el versículo 24 del capítulo 8 del libro de Mateo, dice la Biblia: de pronto se desató una gran tormenta. Mire, aquí van los discípulos. Ellos están ya dentro del barco. Dice que el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Este es otro ejemplo que estamos viendo en esta noche. Jesús está en el barco, figura de casa. Amén. ¿Y qué es lo que sucede en el barco? Vienen problemas, vienen adversidades, vienen luchas, vienen problemas, pero vemos que Jesús también está con ellos, solamente que ya lo dejaron dormir. Bueno, si lo dejaron dormir es porque han roto la comunión, dejaron de acercarse al Señor en algún momento. Amén. Y es necesario que nosotros despertemos a Jesús en nuestros corazones. Yo no le estoy diciendo que usted no lo tiene, bien lo tiene, solamente que lo tenemos dormido. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos despertarlo, hablar con Él, tener comunión con Él, hermanos amados, y evitar por medio del Espíritu Santo, hermano, toda aquella tormenta. Pero recuérdese que las tormentas, el único que las puede reprender es Jesucristo. El siguiente pasaje dice en Mateo 8:25, y llegándose a él, mire la actitud del discipulado, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Bueno, esa es una actitud excelente. ¿Por qué hablamos de esto en esta noche? Porque vemos que Jesús subió al barco, está con el discipulado, hay una tormenta severa, el barco está siendo afectado y Jesús está dormido. En ningún momento Jesús está fuera del barco. El problema está dentro del barco, pero ahí está Jesús. Quizá nos toca pasar momentos difíciles,
Quizá nos toque pasar momentos adversos, quizá estemos pasando algún tipo de dificultad. Lo único que tenemos que hacer es hablarle a Jesús. Lo único que tenemos que hacer es hablarle a Jesús. Tenemos que hablar con Él. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. ¿Quiénes son los que despiertan a Jesús? Primero que es importante que nosotros tomemos en consideración esto. ¿Quiénes son los que despiertan a Jesús? Los discípulos. Aquí dice la Biblia, llegándose a Él, le despertaron. ¿Quiénes? Los discípulos, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En este momento lo que estamos viendo, mis amados hermanos, es una oración pidiendo auxilio. 24:8 de Mateo dice, 8:24, de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Él va en el barco, hay tormentas. Mire, pueden haber tormentas en nuestra vida, pueden haber adversidades, pueden haber problemas en nuestra casa, puede haber cualquier situación, pero lo único que tenemos que hacer es despertar al dormido. En este caso, el que se durmió es Jesús. Bueno, ¿quiénes son los que lo despiertan? Son los discípulos. Por eso dice, llegándose a Él, lo despertaron. Señor, sálvanos, perecemos. Es una acción de pedir auxilio inmediatamente. Señor, sálvanos, perecemos. Amén. Y Él les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Sabe cómo es esto? Si yo estoy con ustedes, si voy con ustedes, ¿por qué están asustados? ¿Qué les está pasando? Y les dice una palabra, porque tienen poca fe. Hermano, entonces tenemos que ver en esta hora, mi querido hermano, que lo único que tenemos que hacer nosotros en cualquier momento de nuestra vida espiritual, cualquier situación que estemos viviendo, hablemos con Jesús. Despertemos al Señor, expongámosles nuestras necesidades, expongámosle a Él lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Aquí son específicos en la petición. Sálvanos, perecemos, Señor, sálvanos que perecemos. Son específicos, no empezaron, Señor, mira la tormenta, mira el barco cómo está, qué nos está pasando. No, la petición, hermano, fue específica, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué están amedrentados? Bueno, una de las estrategias de nuestro adversario, hermano, una de las artimañas del enemigo es amedrentar a los hijos de Dios. Por medio de dardos encendidos, dice la Biblia, que usemos el escudo de la fe para apagar todo dardo encendido del maligno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que usar para apagar todo dardo del enemigo? La fe. Por eso el Señor a algunos les dice hombres de poca fe, y a ellos les dice hombres de poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? Pero si el Señor estaba con ellos en el barco y aún así están asustados que van a morir. Bueno, yo creo que cualquiera puede pasar esa situación en su vida. A más de alguno le ha tocado vivirla. Lo único que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es activar nuestra fe en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que el Señor dijo, mire qué linda es esta palabra, sabiendo que el Señor dijo, no los dejaré, no los abandonaré. Yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Lo único que tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, es que Jesús esté en nuestro barco. Bueno, ¿y qué hago para que Jesús esté en mi casa, barco? Invitarlo, hermano, invitarlo a que llegue a mi casa. Por ejemplo, cuando usted va a la palabra del Señor, usted encuentra que hay un discipulado en la casa de Marta, María y Lázaro. No cabe duda que para que hubiera un discipulado en la casa de Marta, María y Lázaro, lo tuvieron que invitar. Otro discipulado en base a una necesidad que se dio es en la casa de Pedro, cuando la suegra se enferma. ¿Qué hace Pedro? Invita a Jesús a que sane a su suegra, hermano, y se establece Jesús en ese lugar porque dice la Biblia que le llevaron endemoniados, le llevaron enfermos, fueron liberados, etcétera. Jesús estableció un discipulado en ese lugar. ¿Qué otro hogar llama la atención esta noche? Zaqueo. Zaqueo tenía curiosidad de ver a Jesús, y el que lo sorprende es Jesús, porque le dice, te conviene que yo cene contigo esta noche. Se habla de otro discipulado. Vemos la casa de un tal Simeón, un hombre que era leproso. La Biblia nos habla que
hay una reunión, hay una cena, ahí vemos a María Magdala que entra, hermano, ahí hay un discipulado establecido, solamente que sirvió para ministrar al anfitrión de la casa. Ahora, cuando vemos este pasaje, lo primero que hace el discipulado cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, hermano, cuando vienen las luchas y a veces no sabemos qué hacer, tenemos que levantar un clamor. Tenemos que ser específicos, tenemos que decirle al Señor, sálvanos. Señor, sálvanos que perecemos. Miren, en base a todas las necesidades que hemos estado viviendo, el tiempo que nos ha ido avanzando, hemos ido aprendiendo a orar cada día. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y usted no sabe orar? Yo creo, hermano, que cada día nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas en la presencia del Señor. Si no, usted tiene el ejemplo de los discípulos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Entonces, nosotros que somos seres de crecimiento, mi querido hermano, necesitamos seguir aprendiendo todos los días en la presencia del Señor. Aquí vemos Mateo 8:25, hay una petición, primero despiertan al Señor, y específicos, sálvanos que perecemos. Le están diciendo, Señor, despiértate, nos vamos a ahogar, mira cómo nos sacude la tempestad, amén, bueno, el viento, etcétera. 8:26, y les dice, bueno, ¿por qué están asustados? A veces nos asustamos, hermano. Mire, yo quiero contarle esto, en el tiempo que nos ha tocado vivir en este año, con uno de mis hijos que sufrió de esta enfermedad que sigue aún en el mundo. Hermano, yo recuerdo que llamaba a mi pastor, el apóstol Sergio, hermano, pidiéndole oración, ¿verdad? Porque necesitábamos levantar un muro de oración, necesitábamos levantar intercesores, y le pido a Dios que se levanten los intercesores, hermano, que no nos relajemos, que no nos acomodemos, que no bajemos la guardia, que sigamos suplicando delante de la presencia del Señor. Yo recuerdo que un día domingo que íbamos para la iglesia, que pastorea a mi hijo, yo le iba diciendo al Señor, ayúdanos, Padre, yo sé que estás conmigo, Señor, pero las fuerzas, siento que las fuerzas me hacen falta. Y al llegar al templo, tuve en mi corazón el deseo de llamarlo, dije voy a llamarlo, y me contestó, gracias a Dios me contestó inmediatamente. ¿Qué pasó, Marito? Me dice. Le digo, apóstol, necesito su ayuda, ayúdeme por favor a orar, necesito oración, quiero suplicarle, apóstol, si usted puede llamar a mi hijo, ahí donde están es intensivo. Y me dijo, yo lo voy a llamar Mario, me dijo, inmediatamente lo voy a llamar Marito, me dijo. Hermano, pasó una hora, yo entré a predicar y él también entraba a predicar. Pasó el tiempo y yo con la inquietud, ¿verdad? ¿Cómo llamar a mi hijo? ¿Cómo saber si había hablado? De pronto me entra la llamada y me dice, Marito, ya platiqué con Renecito, estamos orando, solo quiero decirte que habemos un gran ejército orando por él, por ellos, por los que están ahí, y hay muchos más que tú no conoces que están orando por él. Y yo lo mismo le vengo a decir a usted esta noche, aunque no es un tema de oración, ¿verdad? Pero vengo a decirle que necesitamos despertar al Jesús que llevamos adentro de nosotros. Necesitamos despertarlo. Mire, ¿cómo lo vamos a despertar? Es hablando con él, orando, hermano, aleluya. A la samaritana le pide de beber, le pide alabanza y adoración. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en medio de la tormenta que nos toca vivir, en medio de la adversidad? A veces como que la fe descendiera, en la poca fe que tengamos, tenemos que suplicarle al Señor que nos auxilie, mi querido hermano. Cuando vemos la respuesta, dice la Biblia que entonces Jesús se levantó, estaba durmiendo, dice Jesús se levantó, reprendió a los vientos, al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces yo quiero extraer otra espiga de este pasaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando veamos tormentas, cuando veamos adversidades, cuando veamos batallas, hermano mío, que se nos levantan? Hacer lo que hizo Jesús, reprender todo aquello que se levanta en contra de nosotros. Sí, Señor, si se te levantan tempestades, truenos, terremotos, maremotos, tsunamis, si se te levantan problemas, mi querido hermano, y no sabes cómo solventarlo, cómo salir adelante, hay que despertar a Jesús.
Hay que despertar a Jesús que está en nuestra casa, el Jesús que está en nuestro hogar, hay que despertarlo, porque la Biblia dice, cuando el discipulado le despertó, les dice Jesús, no estén amedrentados, no se asusten, porque tienen poca fe. Se levanta y empieza a reprender, pues en el nombre de Jesús necesitamos reprender toda adversidad, toda batalla, hermano mío, que el enemigo quiere enviarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy sabemos que el Señor abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Ahí en Mateo 8:27, mire esto porque aún en el discipulado son sorprendidos, y eso que caminaban con Jesús. Dice, aún los vientos y el mar obedecen. Por favor, yo quiero que vea esto. Dice, entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Hubo paz, hubo reposo. Pero nos viene la admiración del discipulado, porque dice, aún los vientos, el mar le obedecen. Los discípulos ya habían visto la autoridad de Jesús sobre enfermedades y los demonios. Aquellos ven su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Hermano, el Dios al que nosotros le servimos, el Dios al que nosotros amamos, el Dios al que nosotros adoramos, tiene autoridad en el cielo y en la tierra y en lo profundo de la tierra. Aquí los discípulos están asombrados, están asustados, pero ¿sabe qué me llama la atención? Que en la medida que ellos iban avanzando en el discipulado de Jesús, en la medida en que ellos se iban introduciendo a lo profundo, hermano, del mar, van conociendo el ministerio de Jesús, van conociendo al Señor, porque ellos se dan cuenta, hermano, que reprende a los vientos, reprende, hermano, los vientos, y se dan cuenta que el mar le obedece. Ellos están asombrados de lo que están viendo, porque dice, aún los vientos, el mar le obedecen. Los discípulos habían visto la autoridad de Jesús en cuanto a sanar enfermos, echar fuera enfermedades, aleluya, pero estaban conociendo otra faceta poderosa de Jesús. En base a lo que hemos estado viviendo, hemos estado pasando, Dios quiere que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo en otra dimensión. Recuérdese de dos cosas. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dio autoridad y les dio poder. Dos cosas les delegó. Los envió con autoridad, los envió con poder para echar fuera toda clase de enfermedad, echar fuera toda clase de demonios. Amén. Pero a ellos les faltaba, hermano, profundizar, ir más allá. Y qué tremendo que el que les da la cátedra es Jesucristo. Qué lindo es esto, hermano. Sí, ellos aprenden de esa manera. ¿Cómo? Haciendo las cosas por las cosas mismas. Vientos, tempestades, vemos el mar, va Jesús con ellos, hermano, pero tienen que despertarlos, tienen que tomar una actitud, y muchas veces nosotros tenemos que aprender a tomar actitudes no negativas, sino positivas delante de la presencia del Señor. Aquí los que están asombrados, están admirados, son los discípulos, porque ya habían visto la autoridad de Jesús sobre demonios, sobre enfermedades. Ahora ven que Él tiene autoridad sobre fuerzas de la naturaleza. Quiero contarle esta vivencia que tuvimos hace algunos años. Estábamos ministrando en alguna congregación. Nos hicieron el favor de invitarnos a predicar, hermano, como a unas 6 horas de la ciudad donde estamos. Y me acompañaban hoy es uno de nuestros pastores que el Señor lo tiene administrando, una de las iglesias que cubre, y otro de nuestros hermanos que ya partió a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo, cuando hacía discipulado, muchas veces lo hacía caminando, otras veces se sentaba en una barca, otras veces subía a un monte, se sentaba, y dice la Biblia, y abriendo la boca empezó a enseñar, amén, las bienaventuranzas. Pero yo recuerdo que esa tarde el Señor me habló y me dijo que había un espíritu de cansancio en ese lugar. Y gracias a Dios empezamos a ministrar la palabra. Pero a la hora, mi hermano, de hacer una administración general, empezó una manifestación demoníaca muy fuerte, hermano.
Y yo dije, Dios mío, ¿y qué hacemos ahora, verdad? Porque yo miraba para todos lados y las actitudes eran las mismas. Entonces llamé a los dos hermanos que me acompañaban y les dije, usted ministra en esta parte y usted de aquí para allá, y vamos a entrar en el nombre de Jesús. Mire, hermano, tuvimos unas experiencias tremendas, muy fuertes, muy fuerte, muy fuerte. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo? Que Dios nos permitió ver su gloria. Dios nos permitió ver su gloria, cómo la gente era liberada de toda estorbos demoníacos, de enfermedades, mis queridos hermanos. Y le transmito esto esta noche, porque es importante, hermano, estar en una escuela de discipulado. Es importante. Aquí los que están aprendiendo, en este caso, de Jesús son los discípulos. Jesús sube al barco, ellos suben al barco. Jesús se queda dormido, se dan cuenta los discípulos. Esto viene a ser como cuando el discípulo conoce intimidades de su líder, ¿verdad? Jesús cansado se duerme. Vienen las tormentas, viene la batalla, viene la lucha, se asustan, pero despiertan a Jesús. Quiere decir que nosotros en cualquier momento, cualquier batalla que pasemos, tenemos que despertar a Jesús, ¿verdad? Y lo que Jesús les dice al despertar, hombres de poca fe, porque están amedrentados, reprende, sujeta y cancela toda adversidad. Amén. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice la Biblia que los discípulos tuvieron la vivencia de conocer a Jesús en otra dimensión, echando fuera demonios, sanando enfermedades, es en el nombre de Jesús. Aquí ya lo ven sujetando las fuerzas de la naturaleza. Hermano, el Señor les permitió ir aprendiendo, iban de gloria en gloria. Pero ¿sabe qué es lo importante? Tener un ministro que te enseñe, tener una autoridad sobre tu cabeza. Usted conoce, nosotros pertenecemos al Ministerio Ebenecer. Yo tengo pastor sobre mi cabeza, tengo líder, pastor que me cubre, el apóstol Sergio. Hermano, estamos en un discipulado pastoral, donde estamos en la sana doctrina constantemente. Y aquí Jesús dice, va con sus discípulos, y los discípulos ya habían visto a Jesús en otra dimensión. Lo que trato de explicarle es, hermano, que nosotros necesitamos sentarnos, escuchar, aprender y practicar la palabra del Señor, vivir la palabra al Señor. Si seguimos viendo esta palabra que el Señor nos regala en esta noche, una de las admiraciones, 8:27 nuevamente, del libro de Mateo, dice, los discípulos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Mire qué pregunta, ¿quién es este? Se maravillaron los hombres diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Se les estaba revelando Jesucristo. Aleluya. Versículo 28 dice, cuando llegó al otro lado, por favor, mire, ¿por qué tanta lucha, tanta batalla? Cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro endemoniados. Mire qué escuela la que ellos iban a vivir, hermano. Mire qué enseñanza la que Jesús les estaba dando. Les enseñó a vencer los vientos, los problemas de la naturaleza, las adversidades en el mar. Jesús les enseñó cómo solventar esos problemas. Pero aquí nos damos cuenta que hay otro discipulado, pero antes hay una pregunta, porque dice, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermano, oiga, gracias a Dios que Jesús se nos ha revelado y sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, mira el destino de Jesús. ¿Por qué subió al barco? ¿Por qué llevaba al discipulado? ¿Por qué tanto estorbo en el camino? Mire, ¿sabe qué viene a hacer esto? La Biblia dice, Dios dice en su palabra, yo sé los planes que tengo para ti. No son de calamidad, sino son de bienestar. Amén, amén. Dios había establecido planes para el discipulado, pero había un proyecto en Gadara. Aleluya, en Gadara. En ese lugar ellos se dedicaban a la crianza de cerdos, pero dice la Biblia, 8:28 de Mateo, cuando llegó al otro lado de la tierra del Gadareno, le salieron al encuentro dos endemoniados, salían de los sepulcros, eran violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Mire qué tremendo. Bueno, ¿cuál era el problema del Gadareno?
el Señor le pregunta a uno de ellos y le dice, ¿cómo te llamas? Y da su identidad. Legión. ¡Wow! Legión. Bueno, ¿de cuántos se compone una legión? De 6,000 soldados. Ellos habían tomado la identidad del ejército romano. Entonces, cuando el Señor le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas, legión? Hermano, se dan a conocer como lo que son. Le dicen al Señor, y según esta palabra, 8:28, cuando llega al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro. Mire, no salió la autoridad del lugar, salieron 2 endemoniados, hermano, a recibir al Señor Jesucristo. Estos salían de sepulcros, eran violentos en extremo, de tal manera nadie podía sujetarlos ni podía pasar por aquel camino. Hermano, tenían espíritus inmundos dentro de ellos. 8:29 dice, y gritaron diciendo, esto es importante que tomemos nota, y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¡Wow! Oiga, qué tremendo. Conocían a Jesús, sabían quién era el que estaba ahí con ellos. Y ¿sabe qué me llama la atención? Muchas veces podemos caminar con Jesús y no conocer a Jesús. Y aquí los demonios enseñan que conocían a Jesús. Y les dicen, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían que la presencia de Jesús, hermano, por medio de él inmediatamente iban a ser expulsados. Dice la palabra del Señor, a cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Bueno, la piara se compone de 2,000 cerdos, hermano. Habían 2,000 cerdos y los demonios que ellos tenían era una legión, eran 6,000 demonios. Versículo número 8:31 dice, los demonios le rogaban. Mire, ponga atención a esta palabra, por favor, póngale atención. Porque dice, y los demonios le rogaban. Hermano, por favor, quiero que vea esto. ¿Quiénes eran los que rogaban? Los demonios le rogaban. ¿A quién? A Jesús. Los demonios le rogaban. Su petición era que era al mismo tiempo la admisión de su propia derrota, reconociendo la autoridad de Jesús. Esta palabra dice, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Hermano, perdone en esta noche, aunque no es tema de oración, pero aquí vemos a los demonios rogándole al Señor. Hermano, le rogaban si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos, que no los enviara al abismo. Hermano, que no los enviara al abismo. Santo es Dios. Yo lo que quiero transmitir en esta noche, mi querido hermano, es que aún los demonios tiemblan y ruegan al Señor. Perdone cómo se lo voy a transmitir, no, espero no incomodar a nadie, molestar a nadie, pero quiero transmitírselo de esta manera. A nosotros se nos ha olvidado rogar a Dios, y eso que somos hijos de Dios. San Juan 1, 11, 12, 13, somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre del Cordero. Se nos ha olvidado que somos hijos, perdemos fácilmente nuestra identidad, se nos olvida quiénes somos, mis amados hermanos. Nosotros somos hijos de Dios a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Aquí vemos una faceta, hermanos, en 8:31, los demonios le rogaban al Señor, tenían petición al Señor, hermano, que no los echara al abismo. A nosotros se nos olvida quiénes somos, hermanos. Se nos olvida que tenemos un hermano mayor que murió por nosotros, que intercede por nosotros. Aleluya. Aquí vemos a los demonios rogando al Señor que no los enviara, que los enviara a los cerdos, que no los enviara al abismo. Porque es lo que trato de extraer en esta noche, mi querido hermano, que los demonios tiemblan y piden permiso. Y muchas veces al cristiano se le olvida pedir, rogar, sujetarse al Señor. Hermano, tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos. Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos en la presencia del Señor. Quien quiera que seas donde me estés escuchando, hasta donde llegue esta palabra, no pierdas tu identidad de hijo. No perdamos la identidad de lo que somos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, dice la Biblia ahí en Mateo 8:32, entonces Él les dijo, id. Y ellos salieron
y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Mire qué tremendo es esto. Póngale atención a esta palabra, porque dice, entonces él les dijo, id. Perdóneme esta noche, perdóneme cómo se lo voy a poner. A veces decimos que Dios no nos contesta, a veces decimos que Dios no nos oye, a veces decimos que Dios no nos toma, no responde a nuestras oraciones. Pero ¿quién le está contestando a los demonios, hermano? Perdón esta noche, ojalá, perdón, necesitamos aprender. Entonces les dijo, id, y ellos salieron y entraron a los cerdos, y aquí que la piedra entró, se precipitó por un despeñadero al mar y pereció en las aguas. Mire, si ellos ruegan, piden permiso, hermano, ¿por qué nosotros no asumimos nuestro papel? ¿Por qué nosotros no tomamos nuestro lugar? Tenemos que tomar, hermano, en cuenta que somos hijos comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. 8:33 dice, y los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Mira qué tremendos, buenos mensajeros, ¿verdad? 8:34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Bueno, estaban felices con sus demonios, por eso le están pidiendo que se fuera. Hermano, vete, le rogaron. Entonces, dos cosas que quiero traer aquí. Los demonios les rogaron a Jesús y le suplicaron, y el Señor les contestó. Aquí los de la ciudad, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera a su comarca. Bueno, les pidieron que no entrara y que se fuera. Ahora, imagínese usted, cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, comprados y lavados con la preciosa sangre del Cordero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, seguir a Jesús en el barco. ¿Sí? Él subió al barco, hay que entrar con él al barco. Número 2, seguir. Seguir, si tenemos a Jesús dirigiendo nuestro destino, nos va a ir bien, tomados de la poderosa mano de Dios. Mi querido hermano, para terminar, despierta a Jesús que está en tu barco. Despiértelo. Y si tiene que pedirle auxilio, hágalo, que el Señor está presto, dispuesto a contestarle. Que Dios le bendiga en esta excelente noche, que Dios le guarde, que Dios le conceda el deseo de su corazón. Y recuérdese que por un hombre endemoniado, Jesús se cruzó todo un mar. Cuánto más por nosotros. Qué cosas hermosas hará el Señor por nuestras vidas. Déjeme orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio tan hermoso que nos concedes de estar en tu presencia. Envíanos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Sobre todas las cosas, llénanos de ti. Auxílianos, Señor. Necesitamos aprender a rogar, a clamar, a suplicar y sobre todas las cosas a despertar al Jesús que llevamos dentro de nuestro corazón. Gracias te doy en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Que tenga una excelente noche. Nos vemos mañana en oración. Bendiciones. Hasta pronto.